Armonización del derecho mercantil internacional. Introducción. Ante la existencia de posibles conflictos que puedan suscitarse a consecuencia de las relaciones comerciales y una vez superado el paradigma bajo el cual la costumbre y usos mercantiles eran considerados como referentes únicos en cuanto a contratación mercantil internacional se refiere, actualmente existe una pluralidad de normas que tienden a regularlos, es decir, se ha dotado el derecho mercantil internacional de un variado compendio jurídico cuya aplicación práctica está supeditada a la materia, naturaleza, obligatoriedad y su contenido contractual. De esta forma, surgen las normas integrantes del derecho uniforme del comercio internacional ante las necesidades de armonizar y uniformar internacionalmente esas pautas jurídicas aplicables al caso concreto y cuyo objetivo principal es disciplinar las relaciones comerciales de orden privado y de carácter obligacional. Lo anterior se da consecuencia de la innegable y clara necesidad de armonizar y uniformar las normas que integran el derecho mercantil y el derecho de los contratos y negocios internacionales. De esto se encargarán las normas integrantes o fuentes de producción jurídica comercial. Para que esto sea posible, son los organismos de carácter internacional quienes han establecido un compendio normativo tendiente a disciplinar las relaciones comerciales entre los particulares de un Estado cuya aplicación jurídica se encuentra determinada en cuanto a su naturaleza, ubicación y nacionalidad de las partes contratantes. Todo ello, repito, conscientes de que en un mundo globalizado, donde las industrias, el comercio, las finanzas y economías amplían sus fronteras, por lo cual se torna justo y necesario establecer estructuras jurídicas internacionales que permiten el desarrollo y mejoramiento económico entre los estados y sus particulares. Bajo esa perspectiva, resulta ineludible la creación de un organismo o entes reguladores que se encarguen de la administración, cooperación y supervisión de la negociaciones políticas y comerciales suscitadas entre los estados y sus particulares con el propósito de resolver armónicamente aquellos conflictos o diferencias que se susciten en el desarrollo de esos procesos comerciales entre los países involucrados. Desarrollo. El origen constitutivo de las normas integrantes o fuentes de producción jurídica comercial están encaminadas a unificar y armonizar el comercio internacional del los estados cuyos reclamos y demandas se hacen evidentes ante la celebración de variados múltiples contratos y de negocios comerciales internacionales. El derecho uniforme se configura como la técnica de reglamentación óptima para las transacciones comerciales internacionales en la medida en que garantiza como ninguna otra la seguridad jurídica y previsibilidad de los operadores económicos. Ante la imposibilidad de los estados para regular el derecho mercantil internacional, surge la necesidad de armonizar o uniformar el derecho de los negocios internacionales, cuya validez y aceptación por parte de los estados o los particulares poseen un alto reconocimiento y aceptación entre los mismos. El derecho mercantil internacional se armoniza y formula de la siguiente manera. En cuanto a su origen o naturaleza jurídica, los contratos y negocios internacionales poseen un carácter transnacional. La función de los legisladores estatales se torna infructuosa al no satisfacer las respuestas jurídicas que las partes en conflicto demandan ante una diferencia específica, tomando en consideración fuentes como los tratados que se adhieren a un objetivo más limitado al no intervenir en la soberanía económica de un Estado, sino más bien a la regular las conductas privadas entre los particulares de esos países, por lo cual dichos compendios internacionales constituyen originalmente la principal fuente de todo estatuto jurídico internacional. La costumbre mercantil, la cual debe satisfacer una práctica negocial para ser considerada como norma consuetudinaria misma que se debe ser calificada desde dos escenarios diferentes, es decir, desde la amplitud de su conocimiento y desde la regularidad en su observancia en el tráfico comercial de que se trate, usos y prácticas negociables, a los cuales se les atribuyen valores normativos a precedentes contractuales al punto de colmar lagunas existentes en un determinado contrato sujeto e interpretación, por ejemplo, los incoterms, recopilación y codificaciones de usos y prácticas. Son usos y prácticas formuladas de modo abstracto y general cuya aplicación a cada caso depende de la voluntad de las partes. Clausulados contractuales representan un potente elemento de armonización del derecho comercial internacional. Guías jurídicas son elaboradas con la finalidad de establecer un cuadro jurídico apropiado para que las partes de un contrato internacional fijen de común acuerdo el contenido obligacional del mismo. Leyes modelo. Al carecer
de obligatoriedad, estas nos contienen a sus Estados miembros a incorporarlas internamente. El Tratado de Roma constituye un fiel ejemplo de este cometido. Recopilaciones del principio contractuales internacionales poseen para cada relación concreta las fuerzas de obligar que las partes de la propia relación hayan querido atribuirle expresamente en el caso concreto. En cuanto a su fuente de producción jurídica institucional, diversas entidades, países vinculados al tema de contratación mercantil internacional han venido estructurando una serie de instrumentos jurídicos encaminados a prever un marco normativo aplicable según la norma y el caso concreto. Se ha venido construyendo un conjunto de normas jurídicas de muy diversa índole, procedencia y formulación destinadas a disciplinar el comercio internacional y de modo particular los aspectos jurídicos privados de las relaciones comerciales internacionales. Los organismos encargados de llevar a cabo tareas preparatorias en cuanto a la formulación de normas en el campo mercantil internacional son la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, el Instituto para la Unificación del Derecho Privado, la Conferencia de la Haya del Derecho Internacional Privado, la Cámara de Comercio Internacional. En cuanto a su aplicación jurídica, una de las herramientas más antiguas y de tendencia armonizadora la constituye la conocida lex mercatoria, cuya naturaleza jurídica es aplicable a las transacciones vinculadas a criterios de carácter geográfico, material y temporal, relacionadas y explicadas a lo interno de la misma. Otra herramienta material temporal relacionada y explicadas a lo interno es la Convención de las Naciones Unidas para los contratos de compraventa internacional de mercaderías, acogida en Viena en el año de 1980, la cual constituye uno de los principales instrumentos que más trascendencia ha tenido en lo que respecta al proceso de unificación y armonización del derecho comercial internacional. Los principios UNIDROIT y PCCI conforman otros de los instrumentos vanguardistas utilizados para unificar el derecho sustantivo aplicable a contratos mercantiles internacionales, parte integrante de las normas integrantes del derecho uniforme del comercio internacional. Conclusión: considerando la importancia que reviste el comercio internacional en el actual contexto globalizante, la modernización y la armonización progresiva del derecho mercantil internacional innegablemente reducen o eliminan los obstáculos jurídicos con que se pone al flujo del comercio internacional. Esto contribuye de modo significativo a la cooperación económica universal entre todos los estados sobre una base de igualdad, equidad, interés común y respeto del Estado del Derecho, y la eliminación de la discriminación en el comercio internacional. La puesta en práctica y el empleo efectivo de normas modernas del derecho privado relativas al comercio internacional son esenciales para el fomento de la buena gobernanza, el desarrollo económico sostenido y la erradicación de la pobreza y el hambre.